En este programa vamos a hablar de la granja integral dimensional. ¿Qué quiere decir granja integral dimensional? Es el conjunto de actividades que se desarrollan en una finca pequeña, mediana o grande, con la finalidad de que sea supremamente productivo. Si nosotros integramos varias actividades como cerdos, ganado, hato lechero, metemos ceba intensiva, terneriles y todas las especies menores, pero alimentadas en su mayor parte con producción de la misma finca, sí es muy rentable para el consumidor, o sea, para el productor. Vamos a hablar, por ejemplo, lo primero que tenemos que ver en una finca, por pequeña que sea, mediana o grande, es la casa de habitación. Si la hay, pues la vamos a mejorar y la vamos a poner totalmente higiénica y llevar ojalá a todas las comunidades de la ciudad al campo. Si no la hay, la vamos a construir por un sistema diferente a lo convencional, un sistema moderno que se llama muro tendinoso. El muro tendinoso es un sistema de construcción para todas las actividades de la granja integral dimensional, tanto casa de habitación, bodega, como establos, porquerizas y pesebreras, con un sistema que consiste en hacer huecos con hollador a 90 centímetros, sin necesidad de vigas de amarre. Luego afirmamos el piso y tomamos las correspondientes medidas para saber a qué altura vamos a utilizar la construcción. En clima frío la hacemos más baja, en clima caliente hacemos el techo mucho más alto, pero nos sirve para todos los climas. Colocando las puertas a la altura correspondiente, lo demás totalmente lo enmallamos con alambre de púa, dejando simplemente las puertas y las ventanas libres del alambre de púa. Al colocar el alambre de púa 30 centímetros en forma horizontal alrededor de todas las paredes y en las divisiones también, colocamos costales de fique impregnados con agua cemento. Al colocarlos en esta forma, el costal de fique queda fijo a los alambres de púa. Ahí lo vamos templando y en esa forma queda totalmente enmallado con costal de fique. Este costal de fique, como va impregnado con aguacemento, al poco tiempo va a quedar rígido y nos resiste el pañete para ir pañetando por ambos lados hasta cubrir los ángulos sin que se vean, con un pañete de 6 centímetros. Ese pañete va compuesto de 3 partes de arena, 1 de cascarilla de arroz y 1 de cemento. Luego podemos inclusive estucarlo si queremos, o lo dejamos rústico y lo pintamos con promical y color mineral a gusto del consumidor. El techo, como vemos, le hacemos unas cerchas también a 90 centímetros. Sobre esas cerchas colocamos unas correas en platina y luego colocamos la teja, sea de ternil, sea de zinc o sea plástica. Y en esas condiciones nos queda terminada la construcción. Finalmente, el piso, hacemos un muro, un concreto prácticamente de unos 10 centímetros. Pero antes de eso colocamos alambre de púa en zigzag para que no se nos dilate. Luego sí, nivelamos, hacemos el piso en concreto con bastante cemento y con una llana metálica lo esmaltamos y le colocamos color mineral y nos queda terminado el piso. Se le pone cera y queda un piso espectacular, muy barato. Este sistema de construcciones va a ser no solamente para la casa de habitación, sino para la bodega de insumos, para todas las instalaciones de la granja, como son establos, caballerizas, porquerizas y demás. Primero nos sale muy económico, muy rápido su funcionamiento, su construcción, pero lo más importante de todo es que es 100% sismo resistente. La huerta casera es una de las actividades más importantes dentro de la granja integral dimensional, porque es la base principal en la alimentación de las personas que viven en la granja. ¿Y por qué no vender excedentes? Puesto que los minerales y las vitaminas que son tan necesarias en la alimentación humana están entre las hortalizas, las verduras y las frutas. Pero qué bueno es producirlas uno mismo, en forma limpia, con aguas no contaminadas y sin utilizar pesticidas tóxicos para el organismo. En este caso vamos a producir en toda finca, en toda granja, por pequeña que sea, la huerta casera por el sistema orgánico, que es alimentación con abonos orgánicos y su control biológico. También podemos utilizar la hidroponía, que es un sistema técnico moderno, sencillo, que se puede hacer ojalá bajo invernadero y poder sembrar hortalizas, verduras que son de clima medio en clima frío y
con una cobertura de plástico y mallas para evitar que entren los insectos y no tener que fumigar con ningún pesticida. Estas son las bondades de la agricultura limpia, que no vamos a utilizar en absoluto ningún pesticida tóxico, sino que todos los controles de plagas y enfermedades los vamos a producir nosotros mismos, haciendo hidrolatos de plantas medicinales o sembrando plantas que son repelentes a muchos de los insectos. Y en esa forma podemos controlar virus, hongos, bacterias y todo, comedores de hoja, trozadores, todos los insectos que ataquen nuestra huerta. Este cultivo que estamos viendo es orgánico, 100%. Unas personas le dicen agricultura limpia, otros le dicen sello verde, otros le dicen agricultura biológica. Relativamente lo que es este cultivo es organopónico, porque en su alimentación, su abono es solamente orgánico, 100%. Bienvenidos a un cultivo hidropónico. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son 3 pasos fundamentales. Primero, la construcción de los invernaderos. Segundo, las bancadas, las bolsas, las canaletas, todo el sistema donde vamos a germinar nuestras plantas. Como ustedes ven, el sistema de construir estas camas es muy sencillo. Simplemente con unas repisas, unas tablas que se consiguen fácilmente y unos drenajitos para sacar el exceso de humedad. Luego que tenemos las bateas hechas, las forramos con plástico negro, muy importante para evitar que se formen algas. El control biológico se trata de lo siguiente, es controlar plagas y enfermedades de las plantas. Para eso no utilizamos pesticidas tóxicos ni químicos. Esas plantas son caléndula, tenemos ortiga, tenemos helecho, tenemos hierbabuena, toronjil, infinidad de plantas que son benéficas. De ellas hacemos unos extractos, o sea, las maceramos, sacamos unos jugos y eso revuelto con agua es que fumigamos. Y en esa forma controlamos todos los insectos que se presentan, todas las bacterias, todos los virus e inclusive todos los hongos. El forraje hidropónico es una técnica, es una ciencia que consiste en germinar en una cámara térmica y sobre unas bandejas plásticas cereales como cebada, maíz, sorgo o avena. Y al 10º día tenemos unas plantas de unos 20 a 30 centímetros de altura, con un contenido proteínico muy alto, minerales y vitaminas, que se convierten en un excelente suplemento alimenticio para toda clase de animales. El forraje verde hidropónico es un sistema de cultivo en invernadero que nos permite producir entre 100 y 1000 kilogramos diarios de germen de cereales como suplemento alimenticio para todo tipo de animales en cualquier tipo de clima. Esto es posible utilizando cereales como el maíz, cebada, sorgo, avena, etc. Haciendo germinar estas semillas entre 8 y 10 días, logramos producir unos colchones de pasto hidropónico que alcanzan un tamaño de 20 a 25 centímetros. Este alimento aporta la mayor parte de proteínas, minerales y vitaminas necesarias, con una digestibilidad del 90%, y es aplicable en hatos lecheros, ceba intensiva, equinos, porcinos, caprinos, conejos, aves de corral y otros. Este forraje verde reemplaza en más de un 80% a los alimentos concentrados. La bodega de insumos es un sitio dentro de la granja donde vamos a tener una picadora molino, se llama desintegradora en estos momentos, y ahí vamos a llevar todos los subproductos de la finca para mezclarlos, molerlos y hacer un excelente concentrado. Hay muchas fórmulas para hacer concentrado para cerdos, para aves de corral, para ganado, para caballos.
por lo tanto debemos aprovecharla y utilizar en su mayor parte productos producidos en la misma finca. Voy a hablarles de la importancia del hato lechero. Si estamos en clima frío, lo recomendable es tener ganado Holstein, que es el mayor productor de leche. Si estamos en clima medio, hay otras razas como la pardo suizo o la jersey, y estamos en clima caliente, tenemos el F1, que es excelente por su resistencia y calidad de leche que da dando. Normalmente estos hatos lecheros deben estar en estabulación, lo más recomendable. Si no es posible, al menos tener un semiestabulado. La llevamos en la tarde, la ordeñamos, le damos su suplemento con forraje hidropónico y la dejamos reposando dentro del establo hasta el día siguiente. En la mañana nuevamente le damos su suplemento y la llevamos al potrero, pero con cerca eléctrica, para que nos pise menos el pasto y nos dé mayor rendimiento en la pradera. Y lo recomendable en estos casos es el proceso de la leche. Si la vamos a vender como leche no es tan rentable como cuando la procesamos en queso, en mantequilla y demás derivados. Para que usted monte un hato lechero rentable y próspero, tenga en cuenta los siguientes aspectos. Primero, planifique el área y la inversión para saber con cuántas cabezas puede comenzar. Segundo, defina en qué sistema va a establecer su hato, si en confinamiento total o parcial. Tercero, construya los establos con las especificaciones técnicas recomendadas así: techo, pasillo interior, comederos laterales, camas, bebederos, saladeros, rejillas y estercoleros. Cuarto, establezca una dieta adecuada. Quinto, críe los terneros tecnificadamente. Los terneriles son unos cuartos pequeños que se hacen bajo techo con un muro de siquiera 1,50 de altura para que no les llegue corrientes de aire frío. El piso debe ser blando y en la puerta deben haber 2 baldes. En el uno se le debe agregar la leche, el calostro cuando nacen, luego leche y después concentrado. Y en el otro debe haber agua. Dentro de los 2 cuartos debe haber una pastera donde colocamos pasto de corte y forraje hidropónico. Y en esas condiciones los tenemos en excelentes condiciones hasta el 10º mes. Otra actividad muy importante es la ceba intensiva, que consiste en coger los machos y no venderlos tan pequeños para salchichas, sino meterlos en terneriles desde que nacen. Y tenerlos con muy buena alimentación, con forraje hidropónico, algo de concentrado, y hasta el 10º mes los tenemos con 280 a 300 kilos. Ese es el baby beef, que se vende muy bien en los almacenes en cadena. Es una carne tierna, es carne de leche o carne blanca. Si tenemos novillos adultos, los debemos confinar a los 2 años y engordarlos en 3 meses en confinamiento, con una excelente dieta que puede ser pastos de corte, silo, de maíz y frijol, heno y todos los subproductos de la finca. También el forraje verde hidropónico. Y en estas condiciones vamos a engordarlos en muy poco tiempo, subiendo la cantidad de carne de aproximadamente un rendimiento de 1,5 kg diario por novillo. La porcicultura es otra actividad importantísima en la granja integral. Hoy es muy rentable porque subió el precio y también subió el consumo por cápita. Si nosotros en la misma granja sembramos tubérculos y sembramos bore, la hoja la utilizamos en alimentación de peces y el tubérculo en alimentación de cerdos. También podemos darle papa, podemos darle zanahoria cocinada. También son muy importantes darle granos como el maíz, el sorgo. También se le puede dar forraje verde hidropónico casi en un 50%. Por su alto contenido de proteína, minerales y vitaminas y por su digestibilidad en un 90%. Ahí sí podemos mezclarlo con concentrado, costoso, que se encuentra en el mercado específico para cerdos, pero ya bajamos los costos al no utilizar sino máximo un 50% de concentrado. El resto lo debemos suministrar en la misma granja. Esta carne de cerdo ya ha habido unas polémicas interesantes que ya no produce tanto colesterol porque es muy digestible por el ser humano. Por lo tanto, subió el consumo y subió el precio también. Es muy rentable, muy recomendable.
La parte de ambiental hoy se soluciona muy fácil. Si nosotros deshidratamos inmediatamente el excremento del cerdo, ya deja de ser contaminante en olor y en las quebradas y en los ríos, porque todos los líquidos van al pozo estercolero y de ahí los vamos a utilizar después de fermentados para regar los pastos de corte. También hay unas enzimas en el mercado para fermentar este excremento y a los 10 días, junto con melaza, dárselo a los cerdos revuelto con concentrado. Y ahí bajamos los costos y aumentamos la cantidad de carne a un precio mucho menor que la que estamos utilizando a base de solo concentrado. Los animales se confinan en porquerizas cercanas a la casa familiar para alimentarlos con los excedentes de la cocina como base y los desechos orgánicos de la granja para evitar periodos largos de engorde. Recordemos que este sistema de engorde permite que su carne sea muy apetecida en los mercados locales. Este sistema permite solucionar las necesidades familiares. Además, con la implementación de técnicas sencillas en la alimentación, sanidad y mantenimiento, puede redundar favorablemente en la economía doméstica. No olvide que este es el primer y fundamental paso para que la familia campesina se convierta en el día de mañana en una fuente productiva de cerdos. Es muy importante, quienes comiencen la porcicultura, tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, optar por el sistema familiar. Este permite una explotación intensiva, tecnificada. Segundo, utilizar cerdos criollos de alta eficiencia productiva. Tercero, confinarlos en porquerizas cerca a la casa, suministrándoles los desechos de la cocina y los excedentes de la granja. Cuarto, este sistema familiar solo requiere de técnicas muy sencillas en la alimentación, sanidad y mantenimiento, redundando favorablemente en la economía familiar. Quinto, son 3 los sistemas, cría, levante y ceba, los cuales se pueden tener separadamente o en la misma cochera. Sexto, el sistema de cría consiste en tener las cerdas separadamente en jaulas y en el momento de ir a dar cría llevarlas a las parideras especiales, donde los lechones se defienden, se abrigan y toman una alimentación especial. Séptimo, el levante se puede hacer en corrales y también en pastoreo para su mejor desarrollo. Octavo, la ceba se debe hacer en jaulas independientes con mejor alimentación. Noveno, el aumento del precio de la carne y el consumo per cápita hace que esta actividad sea mucho más rentable. La capricultura es otra actividad muy importante en la granja, puesto que la leche de cabra es la única que se asimila a la leche materna, por sus gránulos grasos es muy digestible por los niños especialmente. Por eso se le denomina la nodriza de la humanidad. Fuera de eso podemos sacar todos los derivados lácteos que están en el comercio a muy buen precio. Si tenemos también, podemos tener otro tipo de cabras como son los camuros, que son para carne especialmente, pero lo más rentable es estas de leche, entre las cuales se encuentran las razas Sanit, Alpina y Nubiana. En muchas partes ya se tienen este tipo de apriscos en un espacio muy reducido, porque con lo que se alimentan 10 cabras es lo que se come más o menos una vaca. Y es mucho más rentable tener cabritas en este momento que tener vacas de leche. Para convertirse en un excelente capricultor debe tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, conseguir muy buen pie de cría o en su defecto conseguir un reproductor puro para hacer cruce con cabritas criollas. Segundo, sus instalaciones son sencillas y su construcción se puede hacer con materiales rústicos que se pueden adquirir en la misma granja. Tercero, se debe tener en confinamiento para evitar daños en los cultivos y frutales, ya que ellas se comen la corteza y la rama de los árboles. Cuarto, el pastoreo debe ser instalado con cuerdas eléctricas. Quinto, los comederos deben ser instalados en la parte exterior de los corrales para evitar la entrada de la comida y la contaminen con el excremento, evitando así el parasitismo. Sexto, el alojamiento del reproductor debe ser separado donde se llevarán las cabras cuando están en celo. Séptimo, se construirá una plataforma para el ordeño y la sanidad. El pozo estercolero es otra actividad en la granja integral dimensional, porque es donde vamos a recoger todos los excrementos sólidos y líquidos, tanto de los establos,
de la caballeriza, de la porqueriza y transformarlos en excelente abono orgánico, puesto que los sólidos van a flotar a los pocos días. Ese lo recogemos y lo llevamos a la lombriz roja californiana. Y el líquido lo vamos a bombear a los pastos de corte y a los frutales. Con eso estamos abonando de una forma totalmente orgánica todas las actividades de la granja. La base principal de la alimentación de nuestros animales es el pasto. Por lo tanto, si tenemos praderas mejoradas para tener animales sueltos, pero solamente los de levante, y todo lo que sea hato lechero y novillos de ceba, como también los caballos, cabras, tenemos que tenerlos en confinamiento, estabulados, y cortar el pasto y llevárselos al sitio donde ellos están, igual que el forraje hidropónico. De acuerdo con la cantidad de pasto de corte, pastoreo que tengamos y forraje hidropónico, sacamos la conclusión de cuántos animales y qué clase de animales podemos tener en la granja integral dimensional. Se sugiere que toda granja integral dimensional debemos sembrar árboles frutales de acuerdo con el clima. Si estamos en clima frío, pues sembramos duraznos, sembramos peros, sembramos ciruelos, también papayuelo y brevos. Si estamos en clima medio, pues ya sembramos cítricos, sembramos toda otra variedad y aguacates y demás. Pero ojalá intercalados con los pastos de corte, porque tenemos un doble propósito. A su vez, tenemos pastos de corte y tenemos frutales en la misma área, o sea, hacemos rendir la finca. La cunicultura es la ciencia de criar conejos. Es uno de los animales que se reproduce muy rápido, muy fáciles, muy dóciles, fáciles de criar. Podemos tener jaulas rústicas con productos de la misma finca, pero también existen en el mercado unas jaulas modernas en alambre galvanizado para tener una mejor higiene en la cría y levante. Estos animalitos se reproducen muchísimo cada 30 días. El promedio es de unos 7 por parto. Por lo tanto, la proliferación, empezando con 10 hembras y un macho, puede ser de unos 350 al año. La carne de estos animales ahora se ve en todos los almacenes en cadena porque muy baja en colesterol, es muy recomendable, alto contenido proteínico, por lo tanto es muy saludable el consumirla. Ojalá consumiéramos una vez en la semana carne de conejo. Otra de las actividades es la piel. Si nosotros curtimos la piel, podemos hacer de ellas unas artesanías espectaculares, pantuflas, bolsos, gorros y cubrelechos que se pueden pintar al color que uno quiera. Y las paticas y la cola normalmente se pueden hacer llaveros que mucha gente les atribuye buena suerte. Por lo tanto, recomendamos tener esta actividad dentro de las especies menores. Esto lo van a manejar los niños de la granja porque se convierten en mascotas de ellos y son muy dóciles, muy fácil de manejar y de reproducir. Para montar su cunicultura tenga en cuenta lo siguiente. Primero, elija en su terreno un lugar seco y sin corrientes de aire. Segundo, construya un techo y paredes laterales a la altura de las jaulas. Tercero, baje el costo de la alimentación dándoles forraje verde hidropónico, hortalizas y pasto. Cuarto, la edad del sacrificio es a los 5 meses. Quinto, para la comercialización es importante su buena presentación. Sexto, aproveche los subproductos y no olvide curtir la piel. En la granja integral dimensional no olvidemos tener aves de corral. Las gallinas nos proporcionan excelente calidad de huevos, las codornices lo mismo, y los pollos excelente calidad de carne. También tenemos patos, tenemos gansos, tenemos piscos. La alimentación, lógicamente, para que esto sea muy rentable, tenemos que proporcionarla en la misma granja, con lombrices, con forraje hidropónico en un 30%, porque todos estos animales comen pasto, y también granos producidos en la misma granja, para bajar los costos de los costosos concentrados. Otra de las actividades importantes en toda granja integral son la lombriz roja californiana. Esta lombriz fue traída precisamente de California, por eso se llama así. Es una de las 3.000 variedades de lombriz ya estudiadas que viven en conjunto, viven en armonía, son mansas, no consumen sino materia orgánica.
comen de abajo hacia arriba, son hermafroditas, no se pueden autofecundar, pero al cruzarse unas con otras, ambas quedan fecundadas. A los 90 días ya es adulta y coloca huevos cada 28 días. De un huevo salen 4 a 16 larvas, o sea, la multiplicación es geométrica. Y se calcula que la vida útil de una lombriz, a pesar de que no llega a pesar más de 1 gramo y a medir más de 10 centímetros, puede durar 16 años. Por lo tanto, la multiplicación es geométrica y en poco tiempo vamos a tener miles o millones de lombrices, degradando toda la materia orgánica de la granja, convirtiéndola en el mejor abono orgánico del mundo, como es la lombrinaza o humus de lombriz, para abonar y mejorar las praderas y todo el suelo de la granja. Además, la carne, que tiene un 70% de proteína, la estamos utilizando para engordar peces, para engordar aves de corral, para engordar cerdos y, por qué no, para consumo humano en hamburguesas, en paté y en galletas. Primero que todo, quiero enseñarles cómo se hace un compost. El verdadero compost es el famoso bokashi. En japonés quiere decir fermento. Eso es lo que vamos a hacer en esta secuencia. Para hacer el bokashi se necesitan todos los elementos que produce la finca, los desechos, como es el estiércol del ganado, el estiércol del caballo, el del cerdo, la gallinaza, pollinaza, todo esto, como también todo lo que es materia orgánica picada, pastos, todo lo que no se necesita en la finca, e inclusive las basuras de cocina. Todo esto lo podemos acumular y periódicamente hacer este famoso bokashi. El bokashi consiste, primero que todo, en coger debajo cascarilla de arroz, que es un filtro, para que no se nos vaya el agua, no se vaya la humedad al suelo. En segundo lugar, metemos el estiércol fresco. Lo extendemos encima de la cascarilla, le agregamos agua en un 50%, con el pro del puño. Quiere decir que cuando nosotros lo apretamos con la mano, no debe salir agua, ni debe tampoco quedar formado, que se pinte los dedos. Y al abrirlo, se debe esponjar, pero la mano debe quedar húmeda. Eso quiere decir 50% de humedad. Después de tener eso, le agregamos cal dolomítica o fosforita huila para mejorar el futuro abono. Luego hacemos la fermentación acelerada, que es por medio de bacterias, en las cuales utilizamos miel de purga diluida en agua y utilizamos levadura de pan. En esas condiciones lo mezclamos cada tercer día. Lógico que la temperatura se va a subir a 70 grados. Si lo dejamos sin mezclar más tiempo, la temperatura puede subir a 80 y matarnos unas bacterias benéficas. Por lo tanto, debemos mezclarlo o voltearlo cada tercer día. Ahora vamos a hacer el primer volteo y le seguimos agregando agua hasta completar el 50%. Y ahí lo dejamos por 3 días. Ahí a los 3 días ya va a tener una temperatura de 50 grados. Y al tercer día seguimos volteándolo o nuevamente a su sitio donde estaba. Y así sucesivamente hasta los 21 días. A los 21 días aproximadamente ya toma un color café y ya ha dejado el calor, ya no es tan alto. La lombriz es un animal hermafrodita, es decir que en su naturaleza posee ambos órganos reproductivos. Esta condición permite que cuando 2 lombrices se cruzan, ambas quedan fecundadas. A los 28 días de ser fecundada la lombriz, coloca un huevo del cual nacen entre 4 a 16 larvas.
Estas son adultas a los 90 días. La lombriz tiene una vida útil de 16 años y alcanza una longitud de 10 centímetros y un peso de 1 gramo. La lombriz no posee ojos. Esto la hace muy sensible a la luz, ya que su contacto con el mundo exterior lo hace por el olfato o el tacto, lo que obliga a que su crianza sea en lugares muy sombríos y protegidos de la luz directa. Para tener un lombricultivo exitoso tenemos que tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, ubicar el cultivo cerca al pozo estercolero para evitar el transporte tedioso. Segundo, construir camas de 10 metros de largo por 2 de ancho y 50 centímetros de altura, con una inclinación del 5% para evitar encharcamientos y poder recoger los lixiviados. Tercero, forrar las camas con plástico negro y con desnivel y desagüe en el punto más bajo. Cuarto, construir el techo para evitar la entrada de agua en lluvias. Quinto, cubrir los laterales con plástico negro para evitar la entrada de animales y aves. Sexto, compostar previamente el